grabación. Entonces, perfecto. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el tema de preguntas y respuestas? Se encuentra en la parte inferior derecha, son estas figuras geométricas que ustedes pueden ver aquí en pantalla, y en la parte superior encontramos preguntas y respuestas. Entonces, la idea es que ustedes por allí me dejen todas las preguntas, dudas, inquietudes que se den durante la sesión. Cabe recalcar que vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que sea posible, pues dentro de la sesión, dentro del tiempo que tenemos enfocado a esto. Listo. Entonces, desde acá recuerden, importante, digamos que aquí nos da la opción de hacer las preguntas de forma anónima, pero la idea es que podamos hacerlo como con nuestros nombres para nosotros poder responder como muy directamente, de pronto si tenemos casos en específico. Y listo, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Recuerden, yo estoy súper pendiente acá en nuestras preguntas y respuestas. Ahora sí, por acá les voy a presentar unas diapositivas, una breve presentación de introducción a la herramienta y luego como tal iremos a un pequeño ejercicio de reconocimiento de hojas de cálculo. Listo, entonces, esta es nuestra presentación del día de hoy. Como les digo, es muy breve realmente. La idea es no demorarnos mucho en ella, solamente es de introducción. Entonces, como bien les decía, mi nombre es María Camila y los estaré acompañando el día de hoy con nuestro tema de hojas de cálculo. Listo, por acá. Entonces, hojas de cálculo hace parte de la suite de los documentos nativos de Google Workspace. Esta suite tiene diferentes herramientas, como ustedes pueden ver por aquí, yo les muestro 4, que son documentos, el editor de texto, hojas de cálculo, el editor de data, no solo numérica, sino también a nivel textual. Por aquí también tenemos presentaciones y los formularios, la herramienta para poder recolectar información. Entonces, hay funcionalidades que no solamente van para hoja de cálculo, sino que van para todas estas herramientas, como lo es el historial de versiones, el guardado automático, que son funcionalidades que me permiten almacenar todo lo que pasa con mis documentos. Cualquier tipo de modificación, ya sea que cambian un punto, que cambian una coma o que cambian gran cantidad de datos, todo esto se va a poder almacenar en nuestro historial de versiones. Digamos que esta es una gran herramienta cuando nosotros tenemos ese tipo de documentos que necesitan un seguimiento, que tienen datos muy importantes y que necesitan como ese récord de qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha modificado, para poder estar pendiente, ¿no?, de esa información. Entonces, hoy vamos a hablar de ese historial de versiones. Y también voy a hablar un poco de lo que significa compartir un documento, en este caso, pues una hoja de cálculo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué implicaciones tiene compartir información con otras personas? Entonces, esos son temas de nivel de seguridad en cuanto a nuestros documentos. Y bueno, por aquí dentro de hojas de cálculo, tenemos muchísimas otras opciones, como por ejemplo poder descargarlo en diferentes formatos. Para poder utilizar de pronto en otro editor de data, para también descargarlo como un PDF y bueno, varias opciones más que nos da la misma herramienta. Importante también voy a hablar de las configuraciones de las hojas de cálculo. ¿Qué configuraciones son necesarias e importantes para que mi data, ¿cierto?, la información que yo estoy manejando, esté lo más de pronto limpia posible y que tenga que ver con, por ejemplo, en qué país me encuentro? Pues sabemos que en este momento pues yo me encuentro en Colombia, pero yo sé que acá hay varias personas de otros países. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene? Por ejemplo, aquí el peso colombiano, el COP, es diferente en otros países, en Uruguay, en Perú, en México. Entonces, ¿por qué debo configurar mi hoja? Por esas mismas razones. Y bueno, aquí vamos a encontrar otras funciones de pronto a nivel básico que ya reconocemos, como lo es sumar, multiplicar y otras un poquito más avanzadas, como por ejemplo concatenar, que es unir texto que se encuentra en diferentes columnas, buscar B, que yo creo que es una de las funciones con las que de pronto nos reconocemos un poco más seguido, y bueno, import range. Import range como tal es la función que nosotros tenemos para poder traer datos desde otra hoja de cálculo. Grábensela para que nos quede muy presente import range para poder traer información, data que se encuentre en otra hoja de cálculo. Y bueno, muchísimas otras funcionalidades que esperamos ver el día de hoy en nuestra actividad. Y listo, eso como les decía, era nuestra pequeña presentación, muy breve realmente, sobre hojas de cálculo.
Muy bien, por el momento no veo preguntas todavía en nuestra herramienta de preguntas y respuestas. Por aquí, listo, entonces vamos bien. Voy a presentar nuevamente mi pantalla, ahora sí con nuestro taller del día de hoy. Ah, bueno, también tenemos las reacciones para participar. Esas reacciones de allí me ayudan a entender si vamos bien, si hay que reforzar algo, entonces también ayuda bastante. Y listo, por aquí, miren, ya se comparte nuevamente mi pantalla. Listo. Muy bien, entonces, un pequeño review de cómo ingresamos a hojas de cálculo desde nuestro Drive es uno de los ingresos. Por el botón más nuevo y por aquí tenemos hojas de cálculo. Como pueden ver, hay dos opciones. Por aquí, para las personas recuerden que tienen preguntas y dudas, se hace desde la funcionalidad de preguntas. ¿Listo? Que veo por aquí que levantan a veces la manita. Entonces se hace desde las preguntas. Gabriel, claro que sí, por acá nos dice, hola María Camila, son varias preguntas, pero cortas. Listo, aquí ya tenemos varias preguntas. Entonces, voy primero aquí a hacer la pequeña introducción sobre cómo ingresar. Entonces, hojas de cálculo y tenemos dos opciones, ya sea una hoja de cálculo que es un documento totalmente en blanco o desde una plantilla. Si nosotros somos clientes de Google Workspace, por aquí vamos a encontrar dos pestañas. La primera, con el nombre de nuestra empresa, de nuestra organización, en donde nos permite enviar plantillas. Algunas recomendaciones en cuanto a las plantillas es que ya estén creadas, ya estén organizadas, que si tienen un tipo de texto, colores, imágenes, que ya esté todo organizado para que ahí sí todo el dominio es lo que está después del arroba, por ejemplo, aquí sería @servinformacion.com, ¿cierto? Ese es nuestro dominio. El de ustedes pues ya es personalizado. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros enviamos una plantilla, todas las personas que tengan nuestro mismo dominio van a poder ver esas plantillas. Y por aquí también tenemos general, que sí son plantillas que nos ofrece Google Workspace a cualquier persona, que son plantillas muy interesantes, realmente hay unas que tienen un alcance muy importante, que les recomiendo bastante. Listo, entonces ahora sí, en este momento voy a crear una hoja totalmente en blanco, entonces puedo dar clic simplemente acá desde la herramienta y ya me permite crear mi documento. Digamos que lo primero que nosotros debemos hacer al generar cualquier tipo de documento, cualquiera, o sea hoja de cálculo, presentación, un documento, un formulario, cualquier tipo de documento, siempre lo primero que hay que hacer es darle un nombre, porque si no le damos un nombre, pues la información, voy a escribir acá, hola simplemente, la información se va guardando en tiempo real. Entonces, este hola ya se guardó, ¿con qué? Bajo el nombre de un documento que se llama hoja de cálculo sin título. Entonces, si yo voy a buscar este documento, que en este caso, pues, soy consciente, tiene una sola palabra, pero cuando es mucho más extenso, tengo que buscar entre varios documentos que se llaman hojas sin título. Entonces, es importante siempre darle un nombre, nunca saltemos este paso para poder facilitar nuestras actividades. Y claro, entre más específicos seamos nosotros, muchísimo mejor. Por ejemplo, voy a poner aquí, capacitaciones, estamos en enero, en febrero. Entonces, entre más específicos seamos, muchísimo mejor, porque para mí, ¿cierto? Que digamos que una de las cosas más importantes, para mí va a ser mucho más fácil encontrar el ejemplo que hicimos en la capacitación de febrero sobre hojas de cálculo. Entonces, sí me va a facilitar, ¿cierto? La búsqueda y esto también es una recomendación en cuanto a ustedes. Muy bien. Por acá nos dice Gabriel, preguntas específicas. ¿Cómo seleccionar los datos en la columna de fecha para obtener días o meses específicos en la propia hoja de base de datos? No puedo hacerlo directamente, así que tuve que crear una nueva una columna formulada. Listo. Entonces, pasa que, por ejemplo, vamos a hablar en este momento del el formato personalizado. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de fechas en específico, fechas. Y por aquí voy a poner varias fechas como muy al azar. Listo, entonces por aquí voy a poner 23, un momento mientras voy aquí personalizando. Voy a hacer listo. Entonces, tenemos aquí este listado de fechas, que si bien yo quiero venir de pronto a realizar un filtro, ¿cierto? Un filtro, recuerden que se encuentra en la parte superior derecha, eh,
¿qué va a pasar? Que voy a tener que seleccionar de pronto fecha por fecha y quiero ver solo los que están en el mes 5, quiero ver únicamente esa data. Entonces, tengo que o ponerme a seleccionar uno por uno, que me puede gastar bastante tiempo, ¿cierto?, de mis actividades, y ahí, bueno, ya me aparecería la información, o por el contrario, les voy a hablar del formato personalizado, como se encuentra en la parte superior derecha, por aquí tenemos formato. En formato nos dirigimos a número y por aquí en la parte inferior nosotros vamos a poder personalizar ese formato. Yo no quiero que me muestre el 12 del 2 del 24, quiero que me muestre únicamente el mes. Entonces aquí voy a poder seleccionar fecha y hora personalizada y desde acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, que únicamente me muestre el mes. Esta parte es un poco técnica, pero quiero que vean cómo se escribe la fecha en este momento. Día 05, mes 08, año, solamente me va a mostrar lo que es el 30. Este es el formato que tiene la hoja de cálculo en este momento. Yo puedo venir acá y seleccionar otros formatos, como ustedes lo están viendo, que va desde horas, va desde toda la información, día, mes, año, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo generar ese formato personalizado. Puedo eliminar, por ejemplo, únicamente quiero que se vean los meses. Entonces, desde acá, yo personalizo para que únicamente se vea el mes. Ya, no se vea nada más. ¿En qué formato el mes? Bueno, si yo quiero que diga agosto, si quiero que diga el número del mes, doy clic sobre el mes y allí voy a poder personalizarlo. Entonces, como les digo, esto es un formato que únicamente yo genero para esta hoja de cálculo. Entonces, de pronto ya no voy a tener que, aquí voy a aplicar, y miren, aquí lo que me está mostrando es el mes. Entonces, sería una de las opciones que tienes de personalizar. ¿Qué es lo que tú necesitas ver? Necesitas ver únicamente el mes, únicamente el día, únicamente el año, ¿qué es la información que necesitas? Igualmente, miren, si nosotros vamos sobre la casilla, en la parte superior aún me sigue apareciendo la fecha completa. Únicamente lo que yo hice acá fue cambiar el formato a nivel visual. Como les digo, esto de pronto es algo de tiempo la primera vez, de tiempo de entender cómo funciona esta parte del formato aquí de fecha y hora personalizada, es de entender un poco cómo trabaja, pero sí va a ayudar de pronto a estandarizar datos también. Y listo. Voy a continuar entonces por aquí dentro de las hojas de cálculo. En la parte superior izquierda, en archivo, todas las configuraciones y posibles opciones que tienen dentro de nuestro documento. Entonces, desde acá no solamente vamos a poder generar una hoja de cálculo desde ceros, sino también abrir otras hojas de cálculo. Aquí que nos va a aparecer la pantalla con toda la información que nosotros tenemos en Drive, pero respecto a lo que son las hojas de cálculo. No me va a mostrar ni presentaciones, ni documentos, ni formularios. Entonces, sí me va a permitir acá abrir esos documentos. Desde archivo también encontramos aquí descargar en diferentes formatos que va desde PDF, HTML, CSV, TSV. De pronto estos dos, si no los reconocemos, .csv, digamos que nosotros tenemos aquí una data. Tenemos esta data, digamos que es un poco más extensa, y pasa que hay diferentes aplicaciones que le exigen a unos para poder subir información o para poder descargarla, que sea en formato CSV. CSV es que va, en este momento nosotros tenemos la información en diferentes columnas. Lo que va a hacer al momento de descargarlo como CSV es que toda la información, así sea que esté en diferentes columnas, va a aparecer. Esto, por ejemplo, acá aparecería en una misma celda, pero separado por comas. Eso es CSV, la información separada por comas. Entonces aparecería en la primera celda, Camila, 02, Boada. Entonces, esos son los diferentes formatos en los que nosotros podemos descargarlo. Desde acá me permite seleccionar el tipo de formato que yo necesito. Si llego a hacer esta tarea desde mi unidad, selecciono un documento, una hoja de cálculo, al momento de descargar solamente se descarga como un archivo Excel, automáticamente. Entonces no me permite seleccionar en qué formato lo voy a descargar, a menos de que nosotros vayamos al documento y desde aquí sí me permite como tal elegir el tipo de documento que se va a descargar. Listo. Muy bien. Por acá nos preguntan, ¿cómo llamar datos de otras hojas de cálculo? Listo, entonces, hay una función, porque nosotros aquí como tal no podemos como traer,
pues una opción fácil es copiar y pegar la información, ¿cierto? Sin embargo, nosotros por aquí vamos a encontrar en una de las funciones más import range. Este de acá, import range. ¿Qué es importar data? Importar ya sea una tabla, información que se encuentre como tal en otra hoja de cálculo. Entonces, import range, ¿cómo se construye? Primero necesitamos la URL de donde vamos a traer la hoja de cálculo. Este enlace es el que se encuentra aquí en la parte superior de cualquier hoja de cálculo. Y luego, como tal, nos dice qué es lo que vamos a traer. Importante, digamos que aquí lo que debemos hacer en cadena de intervalo, tenemos que escribir el nombre de la hoja, o sea, el nombre de la hoja, voy a abrir aquí otra hoja de cálculo para que ustedes lo vean. Entonces, el nombre de la hoja, pero de la hoja que se encuentra aquí en la parte superior izquierda, porque como saben, nosotros podemos tener varias hojas abiertas al mismo tiempo. Entonces, esta hoja de acá se llama line, esta hoja de acá se llama hoja 15 y esta de acá se llama hoja 16. Entonces, tenemos que poner el nombre de la hoja de donde provienen los datos. En este caso, que sería line, entonces, ese es el nombre de la hoja. ¿Y de dónde a dónde están los datos? Pues en este caso, los datos, por ejemplo, serían desde A1 hasta C5. Entonces sí es importante la opción para nosotros poder traer datos desde otra hoja de cálculo, ¿cómo se hace? Con import range. Recuerden primero la URL de la hoja de cálculo, en este caso pues esta que se encuentra en la parte superior. Aquí para poder agregar esa URL debemos hacerlo dentro de las comillas para que pueda leer el enlace y no tengamos ningún inconveniente. Entonces, por aquí ya tenemos el enlace. Punto y coma, lo siguiente que nos pide es la cadena de intervalos. Entonces, ¿en dónde está la información? En la hoja line, ¿cierto? Tenemos que poner el signo de exclamación y en este momento se encuentra desde A1 hasta C5. Vamos a ver si me lo permite. Y creo que aquí me hace falta algo, sí. Aquí me hace falta algo, un momento. Es que sí, hace rato no la utilizo, entonces, cadena de intervalo, listo, por aquí. Aquí ya está cargando. Entonces, me trajo datos, desde otra fórmula. ¿Qué me había faltado? Por aquí las comillas al momento de ingresar la información de la hoja. Como pueden ver, ¿cómo se escribe esa función? En dónde está la data dentro de una hoja. Entonces, el nombre de la hoja y al finalizar un signo de exclamación. Y luego así, ahora sí, desde A1 hasta C5, todo recuerden entre comillas para que la función trabaje. Y en este caso, pues todo lo que yo cambie acá se verá reflejado en esta información. Listo, entonces por aquí ya llamamos datos desde otra hoja de cálculo. Muy bien, por aquí nos dicen, tenemos otras preguntas. Listo, listo, listo. Entonces, vamos a hablar en este momento. Bueno, entonces íbamos por aquí en archivos, voy a ir tratando de mostrar la herramienta y resolviendo preguntas. Desde archivos, en la parte inferior encontramos configuración. La configuración es súper importante. En este momento, por ejemplo, yo me encuentro en Colombia. En Colombia, pues que la hora es diferente, de pronto como lo es en Uruguay, creo que son como 2 horas de diferencia. Entonces, por eso es importante que esté aquí Colombia. Ahora, en cuanto al formato de algunas funciones se refiere a que, por ejemplo, hay países en que el punto es para las milésimas y la coma para los decimales. Y hay otros países que funcionan al revés, que se trabaja diferente. Entonces, también cambia. El tema de la moneda, pues aquí sería el peso colombiano, también cambiaría dependiendo del país. Y la zona horaria, eso sí, para funciones como por ejemplo la fecha del día de hoy, para trabajar ese tipo de información sí es importante que esté. Va a pasar que de pronto algunas personas me dicen, es que no aparece mi país o no aparece la ciudad en la que me encuentro. Pues en este caso, por ejemplo, aquí en Colombia, la única zona horaria que va a aparecer es la de Bogotá. Entonces tenemos que venir por acá y buscar. Bogotá, por aquí, Vamos a ver, creo que me pasé -5 somos. Bogotá, miren. Entonces, puede que la persona esté en otra ciudad de Colombia, pero pues aparece Bogotá. Entonces sería utilizar una zona horaria, ya sea de mi país o similar, para que la data también tenga la mejor información.
Entonces, por ejemplo, aquí, Bogotá. Una vez que nosotros empezamos a configurar esto, más adelante, cuando generemos una hoja de cálculo, no va a ser necesario porque todas estas configuraciones se van guardando para próximas hojas de cálculo. Entonces, por ejemplo, acá me pidió recargar la página. Esto sí lo pide siempre que hagamos esas modificaciones. Listo, esto en cuanto a archivo y por acá, importante el acceso sin conexión. Cuando nosotros activamos el acceso sin conexión desde acá, significa que vamos a poder utilizar un solo documento, este, que se llama Ejemplo Capacitaciones Febrero. Este único documento sin la necesidad de tener internet. Entonces, ¿qué recomiendo? Que esta opción únicamente se active en dispositivos propios, no en dispositivos que de pronto estamos utilizando 5 o 10 personas. No, ¿por qué? Porque nosotros vamos a descargar información. Entonces, allí tendríamos una pequeña brecha de seguridad. ¿Por qué? Porque como descargamos información, significa que cualquier persona, sin necesidad de entrar, de conocer de mi contraseña, de mi correo, va a poder ver esa información. Entonces, Google siempre como tal nos dice todo este tema de activar sin conexión, ya sea en Drive, ya sea en documentos, ya sea en Gmail, en Calendar también está, siempre hagámoslo en computadores propios. Digamos que no es obligatorio, no es que no lo podamos hacer, la herramienta no nos permite, sí, nos permite en cualquier dispositivo, pero por temas de seguridad se recomienda únicamente en computadores propios. Muy bien. Desde aquí tenemos otras funciones, como por ejemplo el pegado especial. El pegado especial es una de las funciones que me permite saber qué información voy a traer. ¿Por qué? O yo puedo llevar valores, o yo puedo llevar el formato, que el formato es el color de la celda, el tamaño del texto, el color del texto, o puedo llevar la fórmula que nosotros escribimos en esa celda, el formato condicional, que es una de las funcionalidades que tienen las hojas de cálculo, y bueno, aquí varias opciones. Me permite traer esa información en específico. ¿Por qué? Porque puede que nosotros traigamos datos, por ejemplo, esta tabla de acá. Esta tabla de acá tiene el tipo de texto roboto, tamaño 11, a diferencia de lo que yo estoy utilizando por acá. Tengo el tamaño 10 y creo que estoy con Arial. Miren. Entonces, al momento de traer los datos, hacer la opción de pegado especial. Si yo traigo los valores, entonces va a tomar el texto que yo ya estoy, el tipo de texto de fuente que estoy utilizando, el tamaño, el color, todas las configuraciones que yo tengo en esta hoja de cálculo. Esa es una de las opciones. Pero yo también puedo traer, vamos aquí, nuevamente en editar, pegado especial, solo formato. El formato es como tal los colores. Los colores. Entonces, los datos ya estaban, los datos son los que estaban allá y los traje, simplemente traje los datos, pero puede traer también el color únicamente. ¿Cómo lo dicen? Recuerden, desde editar, pegado especial y por aquí formato, el color de las celdas, el tamaño, todo lo que tengo allá también lo va a traer acá. Y bueno, solo fórmula pues traería como tal la función. ¿Listo? Entonces, eso es el pegado especial. Muy bien. Entonces, viendo esto también, vamos a hablar por aquí de insertar. En insertar, bueno, tenemos un mundo de opciones porque realmente Google me permite muchísimas actividades dentro de mis hojas de cálculo. Desde ingresar información como una celda, filas o columnas, aquí me lo permite. Miren, desde acá. O también otras funciones como por ejemplo cronología. Cronología, de hecho, es una de las funciones más recientes, no es más o menos el año pasado, como a mediados del año pasado, actualizaron y aparece ahora cronología. La cronología nos va a ayudar a nosotros a poder organizar la información y nuestros proyectos. Como pueden ver, importante antes de crear una cronología, ya debemos nosotros tener una tabla construida a este estilo. En la primera columna, el nombre de la actividad y en la segunda columna, cuándo inicia y cuándo finaliza. Entonces, sí es necesario que nosotros primero tengamos esta construcción para luego ahí sí poder utilizar esta funcionalidad. Importante, aquí en la parte inferior me dice dónde está esta data, dónde está este intervalo. Y acá yo lo puedo seleccionar. Va a generar una hoja nueva aparte con toda la información, con todo lo que nosotros hemos generado. Pero sí, como les digo, es importante que sí primero tengamos este tipo de data. Acá nos da el ejercicio antes de crearla,
que incluso si ustedes desean de pronto un support, de saber un poco qué más, qué es de esta cronología, aquí en la parte inferior aparece más información. Aquí ustedes van a poder visualizar, como les digo, esto es para proyectos, para la planeación, van a poder visualizar cómo trabaja. Podríamos llegar a tener este tipo de proyectos, como pueden ver, que maneja por fechas, proyectos, actividades, quién es el propietario de esa actividad. Entonces, vamos a poder tener este alcance dentro de nuestras hojas de cálculo. Listo, por aquí voy a hablar ahora en este momento para aprovechar el tiempo de como tal de, esperen un momento, aquí, las macros. Entonces, ¿qué son las macros? Las macros es una funcionalidad que nos permite a nosotros grabar movimientos dentro de una hoja de cálculo. Esto sirve normalmente para cuando tenemos nosotros actividades repetitivas. Como actividades repetitivas, pasa que siempre tengo una misma data, siempre tengo que ingresar aquí información y otras personas ingresan información, pero lo que normalmente pasa es que alguien ingresa, por ejemplo, acá información, pero lo hace con otro tipo de texto, otro tamaño y escribe por acá la información, ¿cierto? Uy, perdón, acá escribí mucho. Escribe la información, pero es totalmente diferente el texto de lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces siempre tengo que venir aquí, seleccionar todo, cambiar el color, cambiar el tamaño para estandarizar nuevamente el texto. Entonces, como tal, quiero mostrarles por acá, las macros se graban desde acá. Entonces, damos clic en macros y grabar macros. Todo lo que yo empiece a hacer en este momento está siendo grabado, así como ustedes lo están viendo, está siendo grabado. Entonces, voy a estandarizar todo lo que está en esta hoja. Entonces, voy a seleccionar todo. Por aquí, todo va a estar escrito en Conforta, voy a cambiarle todo el texto. Y todo va a estar en el tamaño de letra 11. Perfecto. Es más, le voy a dar negrilla para que sea el cambio bastante visual. Por acá voy a cambiar el color a rojo. Esto únicamente es un ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo acá un ejemplo, es para que ustedes puedan ver cómo funciona. Entonces, ya le cambiamos aquí el color, el tamaño, el tipo de fuente, todo. Entonces, como les digo, esto se grabó en este momento. Y le voy a dar clic aquí en guardar. Le doy el nombre a esa macro. Yo la voy a llamar estandarización, ustedes le pueden dar el nombre que deseen, estandarización, y guardar. Listo, aquí está grabando la macro. La macro, yo lo hice muy manual, ¿cierto? No tuve que poner código ni nada, pero en realidad todas las macros, al momento de ser grabadas, lo que hace es traducirse a un lenguaje de programación. ¿Cómo ingresamos a esa programación? Desde extensiones en macros, por acá me aparece gestionar macros. Entonces, desde acá, estandarización, que es la macro que acabamos de generar, y editar secuencia de comandos. Como les digo, todo lo que yo hice no tuvo nada que ver con código, pero debajo de la herramienta sí fue código. Acá me dice, por ejemplo, acá me dice que la fuente la cambié a 11, que por acá puse negrilla, esto es cursiva, el color de la fuente también lo cambié, por aquí la fuente la cambié a Conforta, entonces todo eso se traduce a código. ¿En qué códigos? O bueno, aquí en AppScript nosotros tenemos la posibilidad de programar en tres códigos, en tres tipos de códigos. Bueno, de hecho en tres lenguajes de programación. En HTML, CSS y en JavaScript. En este momento, esto está en JavaScript. Entonces, esos son los tres lenguajes que admite AppScript. ¿Listo? Para nosotros poder ya modificar de pronto desde acá, desde la parte técnica. Entonces, ¿para qué funcionan las macros? Pues en este momento, por ejemplo, otra vez vino otra persona y cambió totalmente todo. Cambió el texto, trajo información, pero por aquí nuevamente son números al azar. Ya te dan 7. Listo. Entonces, otra vez me cambió el formato.
pero pues ya no tengo que volver a seleccionar confort, al color, no. Ahora solamente con ingresar a extensiones, macros y utilizar nuestra macro que se llama estandarización del ejemplo del día de hoy, va a correr la macro. Bueno, cuando nosotros creamos una macro siempre nos va, como va a manejar la data, va a cambiar el formato, siempre nos va a dar a pedir este permiso de y está seguro de hacer esto porque vamos a cambiar el formato. Y bueno, si tenemos funciones también van a trabajar. Entonces voy a dar clic en aceptar. Yo conozco la macro, entonces estoy consciente de qué es lo que va a hacer. Aceptar. Entonces por acá, bueno, me está pidiendo los permisos, el acceso a mi cuenta, permitir. Vamos, estos son pasos normales. Y listo. Entonces, nuevamente, vamos a correr la macro estandarización. Entonces, está ejecutando en este momento, ejecutó todos los pasos que yo hice, que fue únicamente de estandarización. El tamaño del texto, el color, la fuente, eso fue lo que yo hice. Sin embargo, si queremos poner funciones, lo podemos hacer. Igualmente, la macro va a grabar todos esos pasos que nosotros realicemos. Como les digo, esta vez fue únicamente una macro en que cambiamos el tema allí a nivel visual, ¿cierto? Pero con funciones también lo podemos hacer. Muy bien, por aquí en cuanto a las macros, listo. Muy bien, equipo. Por aquí vamos viendo filtros, cómo verificar la fuente. A ver, por aquí vamos viendo. Listo, estoy viendo la cantidad de preguntas. Estoy leyendo por acá rápidamente. Bueno, por acá me dice algo con la función, dice con la función import range, puedo buscar datos específicos en otra tabla similar a un buscar B, o cuál es la función que indica para esto. Bueno, como tal, import range es para traer la data. Ya si queremos de pronto realizar un buscar B, si lo vamos a generar en otro documento, pues entonces tendríamos que traer la data de ese documento en otra hoja y utilizar allí la función de import range, si es lo que te entiendo en la pregunta. Listo. Para las personas que están levantando la manita, nosotros estamos únicamente recibiendo preguntas por medio de las actividades, preguntas y respuestas. No vamos a habilitar micrófonos porque en este momento somos 581 personas. Entonces, es por eso que no hemos como tal podido habilitar los micrófonos. ¿Listo? Muy bien. La grabación, claro que sí. Bueno, la grabación por aquí, recuerden que nosotros la subimos a Servir Información, nuestro canal de Input, perdón, en nuestro canal de YouTube. Import range, ¿cómo se asimila a buscar B? No, como tal, import range es para poder traer data. Necesito una tabla, información que tengo en otro documento, en este documento en el que me encuentro. Entonces, para eso es import range, para poder traer data. Si necesito una función de búsqueda, ahí ya tenemos lo que es buscar B, o si quieren algo un poquito más avanzado, por allí tenemos query, búsquedas por medio de query. Muy bien. Por acá, temas importantes. Como nosotros nos encontramos bajo un dominio, la mayoría de personas que se encuentran acá, hay funciones que de pronto el dominio tienen bloqueadas, como me cuentan por aquí, el acceso sin conexión. Está deshabilitado. ¿Por qué está deshabilitado? Primero, porque puede que el documento esté en ceros. Normalmente cuando un documento está en ceros no me permite activarlo. Y segundo, porque puede que desde el panel administrador es la cuenta que maneja todas nuestras cuentas, entonces puede que como tal no tenga habilitada esta opción para que nosotros podamos utilizar el acceso sin conexión. Entonces, puede ser por eso que en este momento, de pronto, a algunas personas no les aparezca habilitado, que intentar dar clic y no es posible. ¿Y por qué? Nuevamente, porque desde el panel administrador tienen desactivada esta opción. Muy bien, por aquí Adriana nos envió al chat
nuestro contacto, igualmente por acá les envío, bueno, sí, ya, nuestro enlace de contacto para que se puedan contactar con Cerdi. Como les digo, aquí únicamente estamos resolviendo algunas preguntas, viendo un review de lo que es aquí nuestras hojas de cálculo. Si quieren ustedes profundizar en sus casos específicos, igualmente recuerden que desde Cerdi Información nosotros acompañamos todos sus procesos. Y listo. Entonces, por aquí vi varias preguntas importantes. Entonces, yo hablé ahorita rápidamente de los filtros, ¿no? Entonces, por aquí. Listo, yo hablé rápidamente de los filtros. Sin embargo, voy a hablar nuevamente de ellos. Entonces, ¿cómo funcionan los filtros? Yo por aquí esto va a ser la misma data, listo, es solamente para el ejercicio. Entonces, tenemos aquí esta data y yo necesito filtrar. ¿Cómo se hace? En la parte superior derecha, crear filtro. En crear filtro, nosotros no solamente tenemos la opción de pronto seleccionar qué es lo que quiero ver en la parte inferior, como pueden ver que yo les mostré anteriormente, quiero ver lo que está en el mes 5, entonces vengo, doy clic en borrar y selecciono para que únicamente me aparezca lo del mes 5 y aceptar. Esa es una de las opciones, claro que sí. Sin embargo, voy a volver a mostrar todo. Sin embargo, desde acá tenemos otras opciones. Primero que todo, organizar desde la A a la Z, por ejemplo, o desde la Z a la A. Pero también tenemos ordenar por color. Ordenar por color lo que va a hacer la herramienta es que si, por ejemplo, yo tengo aquí celdas de color amarillo, aquí en el filtro me va a aparecer el color de relleno. Este es el color de la celda, ¿no? Entonces, si la celda es blanca o si la celda es amarilla, ¿qué es lo que nosotros vamos a contar? Porque eso es lo que me preguntaba la persona. La herramienta me permite contar dependiendo del color. Una de las opciones es por medio de los filtros, claro que sí. Yo por acá puedo filtrar y realizar el conteo. Cuando yo selecciono, por ejemplo, estas 4 celdas de acá, en la parte inferior derecha tengo qué es lo que va a pasar, qué es lo que necesito yo. El mínimo, que es 5, el máximo, pues la data tiene la misma información. Y por acá me dice el recuento de las celdas y contar números. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder contar, bueno, cuántas personas están de color amarillo. En este momento son 4. Y yo voy a poder dar clic, miren, para que se estandarice. Si necesito siempre contar, pues entonces voy a poder seleccionar y ya me va a aparecer siempre en la parte inferior recuento. Entonces, esa es la opción que por aquí me estaban preguntando dentro de nuestras preguntas y respuestas. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de otra función dentro de las hojas de cálculo. Encontramos aquí en la parte superior datos. Y desde aquí, miren, quiero que vean, tenemos borrador de datos. ¿Qué es el borrador de datos? El borrador de datos es una de las opciones que yo tengo para poder encontrar duplicados, para poder recortar espacios que se encuentren en blanco e incluso algunas sugerencias. Entonces, por ejemplo, en este momento voy a ir a las sugerencias. ¿Qué sugerencias tiene? Pues aquí va a aparecer. En este momento, en mi documento no hay ninguna sugerencia. Digamos que la herramienta no lee que hayan duplicados. Por eso me dice que no hay ninguna sugerencia. Entonces, aquí van a aparecer las sugerencias en cuanto a duplicados, en cuanto a... Aquí me da incluso estadísticas de columna. Entonces, sí me permite de pronto encontrar si tengo yo duplicados de información. ¿Qué les recomiendo con esta opción? Si bien la tenemos acá, les recomiendo que una vez la utilicemos, si nos aparece alguna sugerencia, siempre revisemos si la data está bien, si de pronto no eliminamos información que era importante, porque esto sigue siendo una funcionalidad automática de la herramienta. Entonces, sí es importante que ustedes puedan venir, leer un poco sobre la funcionalidad, estar muy conscientes de qué es lo que van a eliminar. Entonces, eso es las sugerencias de, como tal, para que ustedes puedan encontrar allí de pronto esos duplicados y así poder de pronto evitar que tengamos data con duplicados, la copia con los mismos datos. Entonces, para eso es esta gran funcionalidad. Hay veces, y por aquí hablando de la cantidad de data, hay veces que nosotros tenemos gran cantidad de data, muchísimos datos, y hay veces que estos documentos suelen cargar un poco lento por esa misma cantidad de data.
Algunas recomendaciones en lo posible, si nosotros podemos empezar como a generar versiones, entonces versión 1, como para que la data de pronto no se sature, sería una de las opciones de pronto para nosotros poder optimizar nuestras bases de datos. Entonces, de pronto generar versiones, pues para evitar eso. Ahora bien, también porque puede que de pronto la información no nos esté cargando. Si bien la herramienta me permite subir documentos, les digo, por ejemplo, un Excel, y poderlo editar aquí, ¿cierto? Porque me permite como tal editar un Excel aquí en Drive, siempre me va a aparecer, en este momento no tengo un Excel, pero voy a abrir un Word, es muy similar, ¿listo? Entonces, siempre va a pasar que, por ejemplo, por acá nos dice .docs, en Excel, ¿qué nos va a aparecer? .xlsx, ¿cierto? Y además no vamos a tener el 100% de las funcionalidades. Y cuando esos documentos tienen muchas datas, o sea, es un documento Excel que estoy modificando desde Drive y tiene muchísima información, lo que va a pasar es que incluso en algún momento la herramienta no me permite abrir el documento. Me dice que el documento es muy grande. Y esto no solamente pasa con hojas de cálculo, sino también con presentaciones y documentos. Entonces, importante y que les recomiendo empezar a generar procesos dentro de nuestras empresas para que estandaricemos el tipo de documento que estamos utilizando. Si es hoja de cálculo, perfecto. Entonces, todos vamos a utilizar hoja de cálculo para no tener de pronto esos errores. ¿Qué funcionalidades de pronto no podríamos tener? Lo que es en extensiones, algunos temas allí de los complementos no cargan bien. Cuando subimos igualmente esas hojas de esos Excel a Drive, va a pasar que, por ejemplo, las tablas dinámicas tampoco trabajen bien. Entonces, por eso recomendamos desde Servoinformación el poder estandarizar con qué tipo de documento nosotros vamos a trabajar. Listo, podemos aquí tener varias preguntas realmente. Ta, ta, ta. Por acá nos preguntan, vamos a ver, tenemos muchísimas preguntas. Dice, ta, ta, ta. Por aquí. Uy, por aquí una gran pregunta, ¿cómo protejo mis macros para que otras personas no las modifiquen? Entonces, si bien nosotros podemos aquí generar nuestras macros, va a pasar, realmente va a pasar que las personas ingresen, ¿cierto? Que las personas ingresen y puedan modificar nuestras macros. AppScript como tal tiene aquí unos temas que se llama, por ejemplo, el historial del proyecto. El historial del proyecto es sobre este código. Entonces, el historial del proyecto en este momento, por ejemplo, aquí es cuando yo lo generé. Desde acá yo puedo tener como ese historial de primero si han modificado. Igualmente, si llegan a modificar, yo desde acá voy a poder también tener ese historial. ¿Qué les recomiendo? Si bien nosotros podemos compartir acá nuestros documentos en la parte superior derecha, nosotros podemos compartir aquí por correo electrónico y también podemos compartir por medio de un enlace. Hay que tener cierto cuidado con esto, porque cuando nosotros compartimos por un correo electrónico, sí tenemos el historial de qué es lo que hizo la persona, qué fue lo que hizo, eh, que cambió, ¿cierto? Todo este tema lo voy a tener. Si yo tengo el acceso a cualquier persona es cualquier persona en Internet, que viva en otro país, que viva en otra ciudad, es cualquier persona en Internet. Entonces, además de que estoy dejando la data abierta a cualquier persona, imaginemos que acá tenemos el listado de clientes, número de teléfono, dirección donde vive, un poco exagerado, pero tenemos allí esa información. Entonces, si yo lo dejo de esta forma, pues cualquier persona en Internet va a poder ver eso. Segundo, en el historial de versiones del documento, el historial de versiones dentro de hojas de cálculo se encuentra aquí en la parte superior. Entonces, desde acá yo pues tengo el historial de todo lo que ha pasado. Cuando ingresa una persona que yo compartí por medio del correo electrónico, aquí me va a aparecer como usuario anónimo. No me va a aparecer el nombre, no me va a aparecer el correo electrónico, nada. Entonces, esa persona va a poder ingresar a la data, modificar, editar y nunca vamos a poder saber quién fue. ¿Por qué? Porque se compartió por medio de un enlace. Entonces, si bien está la funcionalidad aquí de compartir por medio de un enlace, es importante que nosotros tengamos cuidado con esto, ¿no? Verificar si realmente necesito que cualquier persona tenga el enlace y el nivel de acceso que van a tener dentro de este documento. Lector, comentador, editor,
Ya depende. Pero como les digo, así sea un lector, pues significa que la persona va a poder ingresar aquí al documento, ver absolutamente todo lo que tiene el documento, sea información privada, información personal, va a poder ver todo en cuanto al documento. Entonces, por eso recomiendo siempre verificar qué tipo de permiso necesito dar. Necesito realmente compartir por un enlace a cualquier persona o con las personas de mi organización, está bien con eso. Si necesito compartir a terceros, siempre recomiendo por aquí en la parte superior ingresar el listado de correos electrónicos de las personas a quienes vamos a compartir estos documentos. No solamente hojas de cálculo, esto va para documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, va también para todo lo que nosotros tenemos en Drive. Pues por temas de seguridad de la información es importante también generar políticas dentro de las empresas para que podamos segmentar o poder evitar que se comparta información con terceros. Y bueno, equipo, como les digo, yo sé que tenemos hoy muchísimas preguntas. Por acá una gran pregunta nos dice, ¿por qué no me aparecen las extensiones? Porque estás manejando un documento en Excel. Es por eso, porque subiste un Excel y lo estás manejando. Por eso no aparece extensiones. Como les decimos, de pronto si ustedes quieren profundizar ya en cada una de estas herramientas, ver sus casos, eh, ver todo lo de la hoja de cálculo, porque yo lo que dije por acá, pues es muy poco, realmente la hoja de cálculo es un mundo gigante, pues desde Servi Información nosotros acompañamos desde nivel básico, intermedio y avanzado aquí en las herramientas. Entonces, por aquí veo que en el chat les compartieron nuestros contactos. Igualmente, recuerden que la sesión fue grabada y se va a compartir en YouTube para que ustedes la puedan tener allí como un recurso. Nuevamente, como les digo, desde Servi Información, nosotros acompañamos todos los procesos dentro de sus empresas. Recuerden, nos pueden contactar por cualquiera de los medios que se compartieron aquí en el chat. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la sesión del día de hoy. Sé que es como un poco tiempo para la cantidad de preguntas que teníamos, pero la idea era como poder recolectar así a grandes rasgos las preguntas que ustedes tenían. Y listo, equipo. Muchísimas gracias a todos. Cami, así es. Muchas gracias por tu intervención, gracias por todo lo que nos dejas el día de hoy. Y sí, recordarles nuevamente que a través de nuestro link de contacto pueden dejar sus preguntas, allí ingresan nombre de empresa, pregunta puntual y estaremos mirando cómo resolver cada una de sus inquietudes. Bueno, muchas gracias por su asistencia a todos y que tengan un muy feliz día. Y este equipo igualmente, recuerden, mañana para los que se inscribieron tenemos nuestra próxima sesión sobre las actualizaciones de Google Workspace. Y bueno, por aquí voy a detener la presentación y la grabación. Nuevamente a todos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Por aquí, con mucho gusto.